Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Un programa que no pretende reemplazar una consulta médica, ni es un programa de medicina alternativa ni de naturismo. Este es un programa que quiere llegar haciendo educación a todos sus hogares. ¿Por qué estoy grabando hoy acá, en uno de los jardines de nuestros parques de la salud, en Dos Quebradas, y lleno de tantas plantas? Hoy les voy a hablar a ustedes de la flora intestinal. Hoy les voy a hablar a ustedes del programa que nosotros tenemos de limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Para mi concepto, una de las cosas más parecidas a la salud que podríamos hacer por nuestro cuerpo. Porque es que nuestro cuerpo o nuestro intestino, más bien, es como esto que vemos acá, un jardín que en un momento determinado se puede convertir en una selva. Ustedes muchas veces ven la selva y hay muchas matas y hay muchas cosas y es difícil caminar ahí y es difícil que entre el sol y es difícil que sucedan muchas cosas, pero están sucediendo otras muy importantes. Ahorita yo entraba y veía guayabas caídas. Yo me siento acá lleno de una cantidad de plantas, pero también siento un ambiente natural, un ambiente bueno. Tengo buen oxígeno, tengo buena energía. Resulta que nuestro intestino está poblado por una cantidad de bacterias. Así como este jardín está poblado por una cantidad de maticas. Y entonces estas son pequeñitas y van creciendo y ya se trasplantan y se vuelven cosas muy grandes. En nuestro intestino se van desarrollando una cantidad de bacterias que necesitamos para que en un momento determinado se vayan desarrollando unos procesos metabólicos, para que exista un ecosistema, para que allí a nivel intestinal se desarrollen ciertos procesos importantes para nuestra vida, como es, por ejemplo, el desarrollo del sistema de defensas. La gente dice, ven, ¿y dónde está el sistema inmunológico? ¿Dónde están nuestras defensas? Si bien es cierto, en lo que llaman ustedes el tuétano del hueso, en la médula ósea, se desarrolla todos los componentes de la sangre, la relación de estos componentes con nuestra flora intestinal para tener buenas defensas es directamente proporcional. Cuando yo tomo muchos antibióticos, yo acabo con la flora intestinal. Cuando yo fumigo todo esto y lo vuelvo a fumigar, el próximo programa de televisión, ustedes no van a ver nada, cemento como las ciudades. Porque los fumigantes, los químicos, los órganos fosforados, acaban con toda esta plantación. Lo mismo sucede cuando ustedes toman antibióticos, antiinflamatorios, quimioterapia y una cantidad de medicamentos. Y entonces ya deja de actuar bien nuestro intestino. Y acá ya no llegan pajaritos, ya el cultivo se acaba, todo se deteriora. ¿Por qué yo hago este comparativo? Porque muchas personas nos llaman, venga, ¿cómo es ese tema de que hay un programa en el Parque de la Salud que empieza el lunes, termina el sábado y se llama limpieza de colon con recambio de flora intestinal? ¿Qué es eso? Lo primero, este no es un programa inventado por nosotros. Este fue un programa tomado por la Universidad de Caldas con un programa de investigación que se vino desarrollando desde los años 30 o 40 y empiezan los belgas con ese programa. Cuando empezaron a investigar una actividad médica que se llama recambio de flora intestinal con implante de materia fecal. Implante de materia fecal. Y la gente se escandaliza con este término. Cuando a mí me van a colocar sangre, a mí no me pueden colocar sangre de Mauricio, de Julián y ya, y de una, y sin hacer un estudio de esa sangre. ¿Qué RH será? Qué importante. ¿Será que la sangre de ellos tiene hepatitis,
tiene otras infecciones, tiene SIDA u otras enfermedades. Ah, en el laboratorio, cuando me sacan la sangre, en el banco de sangre la estudian, me la clasifican y me dicen que está limpia y me la pueden poner. Y yo soy compatible con la sangre. Lo mismo empezaron a hacer los belgas, que después retomaron los ingleses y ahora en otros países, que estudiaron esa flora intestinal, tomaron flora intestinal de algunos pacientes muy sanos y se la daban a otros pacientes. Por ejemplo, al gordo le daban flora del flaco, a la persona inmunosuprimida, es decir, sin defensas, le daban de otro paciente con buenas defensas. Y empezaron a hacer una investigación de cómo me podían implantar a mí flora intestinal, probióticos de otras personas. Y el programa continúa y se investiga y cada día tiene más avances. Ya con un equipo de doctorado de la Universidad de Caldas en metabolómica, en todo este tema tan importante de la microbiota, se empezaron a hacer unos doctorados, unas sesiones de investigación en pacientes de pronto que querían hacer preventivamente un proceso de mejorar su salud. Pero nosotros en el Parque de la Salud, con un equipo de médicos, dijimos, vamos a hacerlo en enfermos, vamos a hacerlo en pacientes con inflamación crónica, en pacientes con hígado graso, en pacientes con colesterol, triglicérido, con obesidad que no bajan con nada. Vamos a hacerlo en otro tipo de personas también. Y nos aventuramos a hacer un proceso bien difícil, porque hay que estar de lunes a sábado al lado del paciente, hay que estar cuidando al paciente, hay que ir mirando las reacciones que presenta y hay que personalizar los suplementos alimentarios y nutracéuticos que se le deben dar al paciente durante esta semana. Porque es muy distinto el paquete que yo le doy al paciente con un problema gástrico o con un problema de hígado graso o un paciente con estreñimiento o un paciente con dislipidemia o un paciente con una artritis o con una diabetes o con un lupus u otra enfermedad a un paciente que simplemente se lo quiero hacer por prevención, que sería lo ideal, hacernos este tratamiento por prevención. Por eso yo les voy a mostrar, después de salir de este ambiente y en el consultorio, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan importante hacer este tipo de terapia y el beneficio que tiene para nuestra salud? Ya regresamos. Ahora pasemos a uno de los consultorios y no lo tomen como una clase magistral, sino simplemente como un apoyo, algo didáctico, que es bien importante que ustedes entiendan por qué es tan importante una limpieza de colon con recambio de flora intestinal. ¿Para qué? ¿Qué es lo que beneficia al cuerpo? Aquí tenemos el ano, aquí tenemos el intestino grueso, esto es el recto. Aquí hay una parte del intestino que se llama el sigmoide, el recto sigmoide. Y tenemos el colon descendente. Tenemos el colon transverso. Y tenemos acá el colon ascendente. Esta es la apéndice, y acá está el intestino delgado. Y este intestino delgado, pues aquí continúa y bueno, es aproximadamente todo esto entre 6 y 7 metros. El intestino grueso tiene 50 centímetros y esta parte 50 centímetros, 1,5 metros. ¿Qué es eso de que hay una limpieza de colon con recambio de flora intestinal? Por vía rectal, nosotros conectamos una cánula. Y esta cánula, pues tiene acá un tanque grande que tiene aproximadamente 20 litros de agua. Y la gente se asusta. 20 litros de agua para uno hacer una limpieza. No es que a uno le entren 20 litros. No.
Esto aquí tiene una llavecita que uno controla con un switch y entonces el líquido va entrando. En la medida que empiezan el ayuno el lunes y en la medida que el líquido va entrando, lo que va haciendo va a ir despegando. En estos pliegues que ustedes ven acá, en estos pliegues se acumula materia fecal. Hay dos patologías muy delicadas del intestino que son los pólipos, que son como unas teticas que salen, o los divertículos, que son como unas endijas que aparecen hacia afuera. Y en estas patologías y en los pliegues intestinales se acumulan residuos de materia fecal. Los estudios que se han hecho en la Universidad de Caldas en el programa de doctorado para mirar el moco que sale cuando empieza a hacerse la limpieza, han encontrado residuos de medicamentos en personas que han tomado hace 15 años y más. Y uno dice, ¿y dónde está esto? Ahora, esto yo no me lo estoy inventando, no. Esto está en documentos de un programa de doctorado por muchos estudiantes en este tema. ¿Qué es lo que están estudiando? La metabolómica, los probióticos, la microbiota. ¿Y eso para qué sirve? ¿Qué tiene de importancia esto con mi salud? Resulta que los libros dicen que mi segundo cerebro está acá. Y gracias a todas estas flora y estos probióticos, estas bacterias, nosotros producimos una cantidad de cosas. Y yo hago el ejemplo y lo hago didáctico para que lo entiendan. Yo tengo una lombricultura, lombrices. Y a las lombrices le echo cáscaras. Y esas lombrices se comen esas cascaritas, eso hay que tener agüita y un poquito de tierra. Y lo convierten en un gran elemento para la vida que se llama humus. ¿Y qué es eso? Abono. Y lo utilizamos en las fincas para muchas cosas. Esto pasa lo mismo. Yo aquí tengo bacterias, millones de bacterias. ¿Y por qué digo millones y millones? Porque por cada célula tenemos 10 bacterias. Por eso es que uno se muere y se pudre tan rápido. Tenemos millones de bacterias en la piel, en las axilas, en la ingle, en la vagina, en el intestino, en la boca, en los oídos, en la nariz. En todas partes somos bacterias. Y son importantes para nuestra vida, porque sin esas bacterias nosotros nos morimos. El día que nos acaben esas bacterias, diarrea, cantidad de enfermedades. Germán. Bueno, hay que hacer una acotación, ampliar el tema sobre las bacterias, porque dirá la gente, bueno, cuando yo tengo una infección son bacterias, entonces ¿por qué? No, es que existen bacterias benéficas y, digamos, bacterias patológicas. Entonces, hay como clases, como colonias de bacterias que son propias de nosotros, que viven acá adentro. Como explicaba el doctor Jorge Enrique, entonces ellas allí se reproducen y es su casa. Entonces, eso es el nombre que viene, macrobiota. Entonces, ellas viven allí y producen sustancias, su metabolismo, y esas sustancias van por vía sanguínea y en el interior produciendo fermentación y cosas benéficas. Allí se produce la vitamina B12, la vitamina K, por las bacterias. Si no tenemos esas bacterias, no se producen esas vitaminas. Además, sistema inmunológico. Correcto. Pero me hizo acordar de un tema. Porque voy a grabar un programa de televisión con un muchacho muy interesante que estudió gastronomía en Estados Unidos, se llama Juan Luis. Y resulta que Mejía, que me fui a ver, él está cultivando probióticos en leche de cabra y haciendo quesos. Entonces yo vi unos quesos, como la gente dice, esos quesos están podridos, llenos como de lama. Y resulta que así como él dice que hay bacterias buenas y malas, y las buenas controlan las malas, lo vimos en los quesos. Y por eso esos quesos terminan siendo tan beneficiosos en esos casos. El de cabra, cuando se le ha hecho, pues obviamente, unas cepas especiales de unos probióticos, que es lo que necesita nuestro cuerpo. Lo triste de esta historia es que muchos de ustedes se automedican. Y aquí vamos a tocar un tema bien delicado. Tiene fiebre, tiene tos,
tiene una cantidad de sintomatología y la gente se va para la droguería. Acitromicina, amoxicilina, trimetoprim sulfa, norfloxacina, ciprofloxacina. Y la gente toma antibióticos como si fuera agua bendita. Ah, me mejoró la infección aquí. Me mejoró la infección de las vías urinarias. Me pudo haber mejorado otros síntomas. Tan raro. Porque quedé con diarrea. Porque ya no me caen mejor bien los alimentos. Porque se me hincha el estómago cuando como. Porque me dan todas esas cantidades de síntomas después de este corte de comerciales. Bueno, entonces allí viven estas bacterias y como decíamos, hay bacterias buenas y malas. Cuando tomamos estos antibióticos, ellos indiscriminadamente van a acabar con todas las bacterias, las malas y las buenas. Entonces se genera allí una disbacteriosis, se llama el término, donde la población buena se nos merma o prácticamente se anula. Y empieza entonces la carencia de estas sustancias que ellas producen la vitamina K, la vitamina la B12, y viene a haber como unas colonias que empiezan a crecer más que otras y se empiezan a generar otro tipo de enfermedades. Entonces ahí los pacientes, cuando nosotros hacemos las historias clínicas acá, nos dicen, ¿desde cuándo viene enfermo? Ay, doctor, fue que yo tuve una infeccióncita, me mandaron unos antibióticos y de ahí para acá vengo peor. Me empezaron gripas a repetición, las amigdalitis, ese colon mantiene distendido, gases, Alergias. la piel, mal olor, unos gases malolientes tanto por boca como por ano. Entonces, ¿esto qué indica? Que la población, esa población de bacterias se nos alteró y hay más malas que buenas. Entonces, tenemos que ayudarnos de lo que llamamos los probióticos adicionales, que es lo que cuando damos los medicamentos. Entonces, ahorita más adelantico explicamos lo que es probiótico y prebiótico, que con el ejemplo que daba el doctor de las lombrices, ellas necesitan un medio donde crecer. Entonces, lo tenemos que dar. Bueno, entonces vamos a ese tema. Muchos se preguntarán qué es esto. Esto es el hígado y acá está la vesícula biliar. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que para que esto funcione adecuadamente tenemos que hacer el paralelo con lo que yo explicaba de la lombricultura. Entonces yo necesito las lombricitas y en ese caso las lombrices son los probióticos. Probióticos es bacteria, ¿sí? Probiótico. O sea, en pro de la vida, ¿no? Exactamente. En cambio el prebiótico es el que puede formar esa vida. Es el alimento de eso. En la lombricultura, probiótico las lombricitas, prebiótico lo que ustedes comen, su desayuno, su almuerzo, su comida. Si uno de estos dos no funciona adecuadamente, hay un desbalance. Entonces, si algo hacemos nosotros en estos pacientes, es tratar de mirar qué está pasando con esta flora que lo llevó a lo que nosotros llamamos enfermedad crónica, enfermedad inflamatoria crónica. Y es que el cuerpo se inflama. El dolor no es una enfermedad, es una manifestación clínica. Nos está contando algo. ¿Por qué yo me inflamo? ¿Por qué, como decía el doctor Germán Ruiz Bolívar, tengo mal aliento, tengo flatulencia, tengo grasa tanta en el abdomen, no bajo de peso, hígado graso, colesterol y triglicérido, y empieza a dolerme más la artritis, el lupus? ¿Por qué se me complica la diabetes? ¿Por qué se me complican todas las patologías? Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar. Buscar lo fisiológico, el equilibrio del cuerpo. Ahora, esta flora se va deteriorando con el paso de los años. Me tomo un antiinflamatorio, como mucho condimento, como a deshoras, me acuesto lleno, me demoro 3 días para dar del cuerpo. Y entonces, cuando se me altera esta flora, pues la fábrica funciona mal. Se alteró el funcionamiento, lo fisiológico se altera. ¿Qué es la limpieza? Sí, Germán. Incluso, doctor Jorge Enrique,
Ya hay estudios donde dice que cuando se altera esta flora, altera nuestro ADN de las células. Hay una conexión entre el ADN de la flora bacteriana nuestra. Acordémonos que flora bacteriana, nosotros hablamos del colon, pero hay flora bacteriana en la vagina de las mujeres, en la garganta de nosotros, en las axilas. Todos estamos yendo de bacterias buenas que mantienen un equilibrio en la salud. Tanto ellas controlan que no crezcan bacterias malas y nos mantienen en salud. Entonces hay una conexión de ellas con nuestras células internas, con el ADN. Exacto. Entonces hay que poner las nuevas, hay que hacer algo. Esto aquí ya está, como diríamos en términos médicos, putrefacto. Se está descomponiendo. Cada vez me caen peor los alimentos, cada vez me hincho más, cada vez soy más intolerante a ciertos alimentos. Entonces, ¿qué es la limpieza de colon con recambio de flora intestinal? Es la entrada de este líquido gradualmente para que al principio suba líquido hasta acá, va subiendo líquido y va soltando ese moco. Durante este tratamiento, la persona va tolerando cada vez que entra más. Al principio entró 500 centímetros y después aguanta 700 y va subiendo y va limpiando y va limpiando. Y entonces preguntan, ¿qué pasa con esto que se va quedando sin nada? No, es que el paciente concomitantemente, durante esos días, se le va dando unos sustitutos de unas arcillas que tienen la capacidad de atrapar todas esas bacterias malas y botarlas, unas bentonitas. Al paciente se le da adicionalmente de esto, probióticos y de este prebiótico. Se le dan unas dosis altas, en nuestro caso de BioPlus, que es el probiótico que traemos de Bulgaria y que recomendamos a pacientes de muchas patologías. Se los toma con buena agua para que ellos empiecen a reproducirse nuevamente, hacer todo ese proceso de liberación de esas bacterias para repoblar esto. Y se le da el prebiótico, que es una comida especial, de acuerdo a la patología que tenga el paciente. Y se va haciendo todo este proceso durante esos 6 días de limpieza. Vamos a pasar a la sala de procedimientos para que ustedes tengan un concepto más claro y entiendan por qué. Cuando hacemos este tipo de limpieza, suceden varias cosas. Y es importante que lo entiendan. Yo voy a limpiar acá el intestino delgado para que ustedes aquí entiendan algo importante. El sistema vascular, por donde llega el hígado, porque me mejoró la migraña, por donde llega el torrente sanguíneo, todos estos productos y porque tiene un efecto sistémico. Nosotros tenemos acá un sistema vascular que se llama el sistema hemorroidal. Vení, todos estos vasitos que llegan acá. Entonces pongamos acá hemorroidal. Del sistema hemorroidal llega a un sistema vascular muy importante que va llegando, porque necesitamos llegar al hígado. Entonces del sistema hemorroidal pasa al plexo mesentérico. Entonces este es el sistema vascular mesentérico. Y hay mesentérico inferior y superior. Y todos estos vasitos llegan y van a un sistema vascular muy importante, al hígado, que se llama el sistema vascular porta. Y es como directamente, por eso, y es importante que entiendan la diferencia entre un enema, que es lo que hacemos nosotros con el café, con una cantidad pequeña que llega hasta acá y no afecta nada a la flora, y yo me estoy metiendo por este sistema vascular para llegar al hígado y luego subir por el sistema cava al corazón, o ir haciendo por todo este sistema vascular del intestino grueso. Pero básicamente, a través de este sistema vascular es que nosotros tenemos un efecto antiinflamatorio, descongestionante, depurador y desintoxicante. Y ayuda directamente, además de limpiar el intestino grueso, a limpiar el hígado de patologías que nos habían dicho que no tenía tratamiento, como el hígado graso. Ya regresamos.
Y ahora pasamos a la sala de procedimiento. Ya ustedes entendieron el proceso de la enfermedad. Con el paso de los años, la flora se nos va alterando. Por los medicamentos, por la mala alimentación, por la falta de ingesta de agua, por los malos hábitos alimentarios, acostarnos llenos, por problemas como estreñimiento. Aparecen patologías como divertículos, pólipos, aparecen muchas otras alteraciones en nuestro organismo. Y esto hace que ese segundo cerebro se altere y que toda esta macrobiota se altere y no funciona. Entonces, si yo ese lombricultivo que tengo no tiene las suficientes lombrices, o le echo muchas cáscaras, no tengo quien se lo coma, o no le echo suficiente agua, eso se me daña y no se produce el humus. Y aquí no se producen productos como componentes del sistema inmunológico, la vitamina B12, no se producen elementos como el hierro. ¿Saben que una de las cosas donde uno debería inicialmente tratar la anemia es a nivel intestinal? No es dar sulfato ferroso y no más sin regenerar esa flora intestinal. O el paciente después de que tomó antibióticos hay que regenerar esa flora intestinal. Entonces, en esta sala de procedimientos, la persona entra a manejar este líquido. Y uno dice, es que uno se mete todo ese líquido a nivel intestinal. Sí, pero gradualmente. Y va saliendo. Y va saliendo, y va saliendo. Entonces, yo me acuesto en el equipo y tengo la máquina, tengo las cánulas, me conecto vía rectal y entonces yo le doy control a la entrada y a la salida. Yo tengo esta llavecita. Entonces, y yo controlo y sale, ahí ven, ahí está saliendo el líquido. Y Mauricio me muestra acá. Ahí yo me voy quitando. Aquí está el líquido, él va entrando y va saliendo. Obviamente aquí tiene una cánula que se conecta al recto, al ano, y entonces va entrando y va saliendo. ¿Y cómo sale? ¿Y cómo que me conectan por vía rectal? La materia fecal es grande. Entonces, si yo tengo la canulita puesta en el recto, pues por el lado va saliendo, y esto tiene unos equipos especiales de higiene con sensores de sonido para que la enfermera venga y acuda al paciente. En ese proceso de limpieza a este producto, que tiene agua con ozono y agua filtrada, nosotros siempre le agregamos algún tipo de planta medicinal como el café o la caléndula o la manzanilla, dependiendo de la historia clínica del paciente, y utilizamos un drenador nuestro, que es la Nux vomica, que tiene propiedades a nivel gastrointestinal de limpiar. Entonces aquí se le echan unas gotas de esto y lo que hace es permitir que limpie, que despegue toda esa materia y ese mojo que tenemos allá pegado al intestino. Pero como no nos podemos quedar así, pues al paciente le vamos haciendo unos complementos. ¿Qué llama la atención con el tratamiento? Que en el transcurso de los días la persona dice, se me está quitando los dolores. Esa distensión abdominal y ese volumen abdominal, perímetro abdominal, está disminuyendo. Ya no tengo tanta grieta. De pronto al principio le pueden dar los dolores de cabeza porque se liberan toxinas, pero después van bajando. Para nosotros hacer esto, en el programa de los 6 días, prácticamente estamos haciendo lo que hacemos en el programa de Manizales, que es el día para tu salud, y lo vamos haciendo durante los 6 días. Ecografías, ginecología, urología, cardiología, electrocardiografía, consultas médicas, psicoterapia y todo el tema de hidroterapia y de zonas húmedas, baño turco, geoterapia, drenajes linfáticos, masaje, quiropraxia, acupuntura, todo el proceso. Y los medicamentos que se le van dando al paciente durante estos días, porque yo no puedo limpiar y botar y con qué reemplazo. Yo tengo que darle un sustituto para mejorar otra vez el moco intestinal bueno. Y darle esas bacterias, que es el probiótico. Y darle la comida a las bacterias, que es el prebiótico. Y darle productos que ayuden al paciente en la parte de desintoxicación y limpieza, como
las enzimas digestivas, que en este caso utilizamos el sacrotinaloe. Ah, que es que el paciente tiene una artritis y un lupus muy severo, entonces le vamos dando durante esos días productos que le mejoren el dolor, o el hígado graso, o la dislipidemia, o la obesidad, o el estreñimiento. Entonces no es una limpieza de colon con recambio de flora intestinal, es un complemento terapéutico a un proceso patológico acompañado de la limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Ya después de hacer esta parte, que es la parte práctica del paciente, el tratamiento como tal, vamos a ir a este corte de comerciales para que ya estemos con el grupo de médicos y hablemos de esos resultados, de ese acompañamiento que encontramos en esta terapia, que vuelvo y repito modestamente a mi concepto, es de las cosas más parecidas a la salud, que todo el mundo se debería de hacer. Yo digo con agrado y me da mucha alegría y lo digo. Han entendido este mensaje en muchas partes y en otros países. Y hasta el dueño de Puma ha venido desde Holanda a estar 6 días con un equipo de gerentes de su compañía a hacerse en este tratamiento. Que todo el día están acá, sí, pero ellos a las 4 de la tarde empezaron a hacer sus cosas de trabajo por computador un rato. Pero durante todo el día terapias, con el uno, con el otro, porque son muchos terapeutas los que le están haciendo a estos pacientes acompañamiento, y donde la psicoterapia, que es el programa nuestro del Día para tu Alma, está incluido también acá en estos 6 días, y hacemos mandalas, cromoterapia, psicoterapia y otras terapias del alma que se convierten en un apoyo importante. Ya regresamos. Y entonces muchos de ustedes se dirán, ah, qué bueno, me voy a ir los 6 días, me voy el sábado, el domingo o lunes para estar allá y 6 días le voy a entregar a mi vida de limpieza, de cuidado, de mantenimiento. Pero ¿cómo es esto? Cualquier persona llegó, hágame la limpieza de colon. No. Realmente detrás de todo esto tiene que haber un acompañamiento médico, diagnóstico y de laboratorio, para que en todo ese conjunto uno pueda desarrollar un esquema, personalizar, porque esto es un tratamiento personalizado. Como tal, el proceso de conectarse y de entrar el agua y salir, a todo el mundo se le hace. Los productos básicos de las arcillas, el BioPlus como probiótico, el Sacrotin como enzima digestiva, las arcillas, todos estos componentes, claro que lo necesitan los pacientes, el prebiótico, el probiótico. Pero, ¿qué nos dijo el radiólogo de la ecografía? ¿Qué nos dijo el urólogo? ¿Qué nos dijo en muchos casos el gastroenterólogo? ¿Qué nos dijeron todos ellos? El doctor Daniel Castro hace esa parte integral de historia de ingreso del paciente, y con el doctor Germán Ruiz, con el resto de equipos, porque son muchos profesionales los que acompañan a la persona durante esta semana, se le va haciendo un acompañamiento y unas terapias para buscar resultados. Doctor Daniel. Doctor Rojas, muchas gracias por esta oportunidad. Queridos televidentes, nuevamente es un placer estar con ustedes. Y bueno, vamos a hablar pues sobre qué pasa desde que el paciente ingresa al programa de colonterapia con recambio de flora intestinal y cómo es el acompañamiento. Primero que todo, el paciente se le desarrolla una historia clínica, se le hace una evaluación completa en donde se estudia pues los síntomas que lo aquejan en el momento, se estudia su historia de vida, se analizan sus factores de riesgos y se diseña un manejo individualizado para los 6 días que va a estar con nosotros en el Parque de la Salud, de acuerdo pues a las dolencias que tiene, a lo que requiere el paciente. Cada paciente tiene un biotipo, cada paciente tiene unas características físicas, unas características personales en donde una vez estudiada se le recomienda un tipo de alimentación especial y empieza el proceso en el cual el paciente no solamente va a hacerse irrigaciones, como usted mencionaba, doctor, sino que el paciente empieza también un proceso diagnóstico, un proceso educativo alimentario, un proceso en el cual el paciente
empieza a tener una alimentación adecuada y de esta forma ya entramos en la primera fase, que es la desintoxicación, porque con la alimentación adecuada el paciente empieza a regular su metabolismo y empieza también a desintoxicarse. Bueno, empieza pues a hacerse el proceso de las irrigaciones y el paciente también pasa a evaluación por laboratorio clínico, en donde se desarrollan los exámenes indicados para el paciente. También se le hace una valoración en un perfil ecográfico completo, en donde se examina desde el cuello hasta los testículos, y hemos encontrado que pacientes están asintomáticos, no tienen ninguna manifestación clínica en el momento, pero con estos exámenes, tanto de laboratorio como a través de ecografías, podemos encontrar algunas cosas que, si no las descubrimos a tiempo, después pueden convertirse en un problema muy grave. Entonces acá estamos haciendo una parte preventiva supremamente importante. Me llama mucho la atención, y algo que me encanta de nuestro programa es que el paciente tiene un abordaje no solamente desde el punto de vista biológico, sino también tiene un abordaje desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista espiritual. Entonces el paciente también va a tener la posibilidad de tener valoración, de tener unas terapias con psicoterapia, cromoterapia. Se hacen unas secciones de terapias de recanalización energética o Reiki, en donde el paciente pues va a tener la posibilidad de liberarse un poco esa parte emocional, esa parte mental, y también pues va a tener la posibilidad de unas valoraciones por psicología. Entonces vemos que no se trata de hacerse solamente unas irrigaciones, se trata de hacer un abordaje muy integral al paciente para que después de los 6 días el paciente ya se vaya de nuestro Parque de la Salud no solamente desintoxicado, sino también con una conciencia de cómo debe alimentarse, de cómo debe afrontar su vida, de cómo debe empezar a prevenir las enfermedades a partir de ese momento, porque para muchos pacientes esta es la primera oportunidad en la cual hacen una prevención enfática. Entonces está el pre y el post, ¿no? Entonces el pre es cómo ingresan estos pacientes a la colonterapia, cuál es el método por el cual ingresan, y hay un tamiz. El doctor Daniel hace una clasificación de los pacientes porque no todos pueden aplicar a la colonterapia. Idealmente sería que toda persona se lo hiciera, pero hay patologías muy delicadas y hay personas con sus procesos de salud muy delicados que no aplican a la colonterapia. Entonces ¿qué tipo de personas no aplican, doctor Daniel? Bueno, personas que tengan algunos problemas a nivel cardíaco, por ejemplo, que tengan problemas de trastornos del ritmo, porque pues en el proceso de colonterapia pueden tener alguna alteración de hidroelectrolitos. Entonces obviamente si no se lleva un control de esto, pues la idea pues es evitar y controlar ese tipo de riesgos. También pacientes que tengan, por ejemplo, patologías a nivel gastrointestinal, patologías como colitis, pólipos, problemas pues a este nivel que puedan representar un sangrado cuando se hagan las irrigaciones, que puedan representar alguna complicación. Entonces nosotros básicamente lo que hacemos es evaluamos el riesgo, y lo que hacemos en la consulta inicial es que armamos un plan para controlar ese riesgo, y si en ese plan de control de riesgo el paciente se sale del plan, no es posible controlar el riesgo como ha pasado muchas veces, entonces nosotros le sugerimos otra opción de manejo al paciente, que puede ser, por ejemplo, unas secciones de desintoxicación, unas secciones de ozonoterapia, pero es muy valioso por lo menos la primera consulta, porque el paciente en este caso va a poder ser evaluado y se va a poder direccionar hacia el manejo más adecuado. Una de las cosas más importantes es que el paciente siempre va a tener ese acompañamiento médico y de diagnóstico y de laboratorio, porque con todo esto es que se define el proceso terapéutico a seguir. Finalmente, lo que buscamos con este tema es que ustedes encuentren un apoyo importante en los procesos de desintoxicación, de hígado graso, de dislipidemia, que son esas cifras de colesterol y triglicéridos que responden difícil a los tratamientos convencionales, a los pacientes con problemas de estreñimiento crónico, procesos inflamatorios crónicos, y
personas que preventivamente quieran mejorar su salud, porque esto es algo que le sirve a todo tipo de personas. Obviamente muy puntual casos que está contraindicado, pero es algo que es maravilloso y que invito a todos ustedes a que conozcan, que se den esa oportunidad, que se den ese regalo y que se hagan esa inversión, porque sí, eso tiene un costo y con eso pueden comprar otras cosas, pero los resultados, los beneficios y las cosas que hemos podido manejar y encontrar a tiempo es lo que nos llena de satisfacción para continuar con este programa en nuestros parques de la salud. Las personas que llegan acá tienen casa hotel, donde las personas van a tener esa gran facilidad y beneficio de estar en la misma parque de la salud, hospedados y recibir este tipo de terapias. A todos ustedes, mil gracias por compartir con nosotros este espacio y los esperamos en una nueva edición de Conexión Vital. En Facebook nos dejan sus inquietudes buscando Dr. Rojas y en YouTube están grabados estos programas buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno. Felicidades.